empezando a grabar, dame un segundo. Ahí estamos grabando. Ya, entonces, lo primero es que se puede cambiar el tamaño de la hoja de fondo, ¿ya? Uno se va al botón derecho, propiedades, y aquí en visibilidad, no, workspace, ¿ya? Aquí el sheet size en el fondo se puede cambiar, por defecto es el tamaño A, lo elegí ahora por tamaño C para que haya más espacio. Así que eso. Vamos a copiar como la base del circuito para andar más rápido en ese sentido. Acá yo ya tenía medio andando el sistema, así que lo vamos a copiar y pegar acá. Ya. Ahí. Ya. Entonces la idea era, el planteo era como resolver un sistema de carga de baterías, ¿ya? Que se alimenta de una fuente de poder, en este caso es de 15 volts, no me acuerdo si eran 15 o 12 volts, pero vamos a hacerlo con 15 volts. No es muy relevante en realidad eso. ¿Ya? Y la idea es que tenga varias funcionalidades, pero las básicas eran poder monitorear el voltaje de las baterías. Eran 3 baterías, 3 celdas, ¿ya? De litio, entonces son de 3,7 volts. Y medir la corriente, ¿ya? Entonces para la corriente vamos a disponer de una resistencia shunt, que es una resistencia que el único objetivo es que la corriente se refleje en la resistencia como un voltaje, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar aquí. Cerrar. Ya. Entonces, vamos a unir. Lo primero que vamos a hacer es hacer el circuito, ¿ya? Y aquí tenemos un transistor, ¿ya? En este caso un PNP, que su única función va a ser controlar la corriente que circula por acá. Entonces, antes de, porque todavía no creamos el circuito para visualizar la corriente, vamos a utilizar un visor de corriente, un amperímetro, entonces lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Entonces, ahí básicamente tenemos, vamos a bajar un poquito esto para que entre todo, un circuito. Entonces, la idea es que este transistor por ahora no va a tener mucho rol, sino que vamos a definir una cierta corriente, quizás con un potenciómetro. Primero le vamos a definir aquí una resistencia fija, ¿ya? Por ejemplo, 1 kilo, una resistencia alta. No he hecho el cálculo, ¿eh? Pero el cálculo de la corriente que circula acá por el colector no es más que la corriente que circula por la base, ¿ya? Multiplicado por el beta. Y el beta creo que eran 200 veces. Lo podemos definir acá. Se pueden cambiar el modelo, ¿ya? Y aquí en el BF, ¿ya? Básicamente es el beta, lo vamos a dejar en 200, y los otros parámetros lo podemos mantener si queremos, ¿no? Es importante. Y le podemos cambiar el modelo. Okay. ¿Ya? Ok, entonces aquí podemos hacer un experimento sencillo, que es tirar este terminal a tierra, ¿ya? Entonces, por la base, si se fijan, va a pasar la máxima corriente cuando el voltaje de base va a ser 0, ¿ya? Porque en el otro extremo tenemos el voltaje positivo. Así que la diferencia aquí de tensión, o sea, la corriente que va a circular por beta, por base, quiero decir, va a ser entonces los 15 volts menos los 0 volts menos el 0,7 de la juntura, ¿ya? Así que nos da 14,3 volts. Y eso dividido en la resistencia de base, que es 1 kilo, ¿ya? Así que 14,3 milivolts, y eso lo multiplicamos por 200, ¿ya? Por 100 serían 1,4 amperes, por 200 sería el doble, son 2,8, algo así, ¿ya? Entonces le ponemos play a esta cuestión. Ahí están los 2,8 amperes, ¿ya? Y si se fijan, aquí la gracia es que el sistema tiene una retroalimentación, el transistor, porque ahora yo puedo cambiar el voltaje de estas baterías, porque se supone que si son baterías que se cargan, van a ir aumentando su voltaje. Pueden estar súper descargadas, por ejemplo, en 3,2 volts. Ya, le vamos a dejar todas en 3,2 volts, así manualmente por ahora. ¿Ya? Y le ponemos play. Y la corriente no cambia, ¿ya? Si se fija, la corriente se mantiene en 2,8. ¿Por qué? Porque la corriente está determinada por el transistor que está acá arriba, ¿ya? Así que si queremos menor
corriente basta que cambiemos este voltaje, que en este caso es tierra, ¿ya? Lo podemos cambiar, por ejemplo, con un potenciómetro. Entonces le ponemos un potenciómetro que está por acá. Ahí le vamos a poner su potenciómetro. Ahí. ¿Ya? Y el otro extremo entonces lo dejamos en los 15 volts. ¿Ya? Así que ahora podemos mover este dial entre 0 y 15 volts y con eso vamos a controlar el voltaje que está aquí en el voltaje de base. Y con eso vamos a controlar la corriente finalmente. Entonces, para que la resistencia del potenciómetro no juegue ningún rol en la resistencia de base, y la resistencia de base esté determinada básicamente solamente por esta R del potenciómetro tiene que ser menor que esta, ¿ya? Y una regla es que sea por lo menos 10 veces menor. Así si tenemos, por ejemplo, aquí 1 kilo, ¿ya? Aquí podemos dejarle en 100 ohms, ¿ya? Y un potenciómetro entonces de 100 ohms y no le va a afectar a la resistencia que tenemos acá. La resistencia equivalente en realidad, el peor caso es cuando el dial está justo en la mitad del potenciómetro, ¿ya? Entonces vamos a tener una resistencia de 50 ohms arriba y una resistencia de 50 ohms abajo, ¿ya? Entonces la resistencia equivalente Thevenin de ese potenciómetro va a ser 50 en paralelo con 50, o sea, son 25 ohms, ¿ya? Así que eso se reemplaza como una fuente de tensión de la mitad del voltaje, que serían de 15 serían 7,5, con una resistencia de 25 ohms en serie, ¿ya? Y ahí se dan cuenta que 25 ohms en paralelo con 1 kilo en realidad es poquito, así es despreciable. Y cuando está el potenciómetro muy abajo, entonces vamos a tener una resistencia muy grande arriba, en la parte superior del potenciómetro, que sería, no sé, imagínense, 90 ohms, y la parte de abajo del dial van a ser 10 ohms, ¿ya? Y el paralelo entre 10 y 90 va a ser un valor mucho menor que 10 ohms, ¿ya? O no sé si mucho menor, pero menor que 10 ohms. Y ahí entonces vamos a tener en serie, el equivalente Thevenin en serie va a ser incluso menor que los 25 que calculamos en el peor caso, ¿ya? Así que ahí es más despreciable todavía la resistencia aquí en equivalente, ¿ya? Así que en realidad la corriente de base, que controla finalmente la corriente de colector y todo este sistema, va a estar determinado por esta resistencia de acá, ¿no? Ahí logramos el objetivo. Entonces ahora le ponemos play y ahora está entonces a 50%, vemos que la corriente es la mitad, ¿ya? Entonces podemos bajar más aún todavía. Aquí es al revés, ya mientras más arriba el voltaje de base, entonces menos corriente va a fluir por la base, ¿ya? Porque la corriente en el fondo es la diferencia potencial entre este extremo y este otro extremo, ¿ya? Entonces si ahora yo hago que este potenciómetro esté muy arriba, por ejemplo en 15 volts, tenemos 15 volts aquí, 15 volts acá, así que la corriente es casi cero, es pico amperes, ¿ya? Vamos a bajar un poquito ahí. Ahí tenemos medio ampere, entonces si le subimos más, por ejemplo ahí vamos a tener menos, 100 miliamperes, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí por mientras, ya da lo mismo. El asunto es que ahora con esto ya por lo menos tenemos un sistema de carga de baterías que podemos controlar su corriente. Así que de alguna forma ahí tenemos como el primer objetivo, o no sé si era controlar la corriente, pero por lo menos ya tenemos ese aspecto controlado. Ponemos entonces stop. Entonces, una de las cosas, bueno, nosotros aquí estamos utilizando un instrumento para medir la corriente, pero en realidad el objetivo de la tarea era poder medir la corriente a través de esta resistencia shunt y unos diales que bueno, aquí no tenemos, ya, pero vamos a utilizar los voltímetros. Voltímetro, voltímetro. Entonces, la idea es que con este voltímetro podamos observar, este voltímetro representa el indicador de aguja en realidad, ¿ya? Y los indicadores de aguja, no recuerdo bien el planteo, pero parece que eran de 0 a 10 milivolts, una cosa así, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos que convertir esta señal en un rango de 0 a 10 milivolts y el rango máximo de corriente, no recuerdo tampoco, hay que abrir el planteo. Dame un segundo porque voy a ver cómo era el planteo de la tarea, para que nos acerquemos lo máximo posible a la tarea original. Prueba, acá está la prueba. Cargando, ahí está, ya. Entonces tenemos aquí el circuito, aquí tenemos la resistencia shunt, tenemos los voltajes, tenemos una resistencia, entonces este está listo. Ahora tenemos que ver entonces qué es lo que nos pide, ¿ya? Respecto a la corriente,
¿ya? Indicador de carga acumulada, de corriente de carga en amperes en un rango de 0 a 2 amperes, ¿ya? Entonces, en el rango de 0 a 2 amperes, nosotros vamos a traspasar ese rango de corrientes al dial que tenemos acá, ¿ya? Y el dial funciona de 0 a 10 milivolts, así que los 2 amperes tienen que salir como 10 milivolts a la salida, ¿ya? Así que tenemos que hacer un circuito con amplificadores operacionales que tome 2 amperes, ¿ya? Y lo convierta en 10 milivolts. Eso es lo por ahora. Entonces, 2 amperes en esta resistencia de 0.1 ohm se traducen a 0.2 volt, ¿ya? Así que tenemos que transformar 0.2 volt a 10 miliamperes, ¿ya? Entonces, hay una forma fácil de hacerlo que es con un divisor de tensión, ¿ya? Y ese divisor de tensión, como está en paralelo con una resistencia que es pequeñita, el divisor de tensión en realidad no afecta. ¿Ya? Esa es la forma sencilla. La forma quizás más sofisticada sería utilizar un amplificador operacional, ¿ya? Entonces vamos a hacer un método de divisor resistivo porque es más sencillo. Entonces, no el potenciómetro, sino que la resistencia. ¿Ya? Aquí da lo mismo el valor que uno escoja y después se le cambia. Entonces ponemos el divisor de tensión acá, acá, ahí. Entonces vamos a poner así acá para que se vea más clarito. Ya nos vamos a colgar de acá, ¿no? Entonces estas dos resistencias van a tener que atenuar esta señal de entonces dijimos 2 amperes son 200 milivolts, atenuarlo entonces 20 veces para que nos quede, a ver si lo tenemos 2 veces, nos quedan 10 en 100 miliamperes, milivolts. Y si lo tenemos otras 10 veces, estoy pensando, serían 20 veces hay que atenuarlo, ¿ya? De 200 milivolts, pasarlo a 10 milivolts, entonces una atenuación de 20 veces. Así que aquí tenemos que poner resistencias que hagan una atenuación de eso, de 20 veces, ¿ya? Entonces el R4 ya tiene que ser 20 veces menor que la suma de R5 más R4, ¿ya? Según la regla del divisor de tensión. Así que podemos poner algo sencillo. R4 tiene que ser 5 veces, por ejemplo, le ponemos aquí 1 kilo, ¿ya? 1 kilo, y la suma entonces de R4 con R5 tiene que dar 20 veces más. O sea, claro, 20 veces más. O sea, si le restamos 1 kilo serían 19 veces más. Y le podemos poner aquí 19 kilos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que R4 es 1 kilo y que la suma de R5 y R4 es 19 kilos más 1 kilo nos da 20 kilos, ¿ya? Así que la atenuación sería precisamente de 1 a 20, ¿ya? Así que podemos hacer el experimento ahora, le ponemos play, ¿ya? Entonces vemos que aquí tenemos, vamos a aumentar un poquito la corriente del A, que nos quede, a ver, vamos a dejarlo en 2 amperes. Ahí está como 2 amperes, ¿ya? 2 amperes, entonces nos aparecen los 10 milivolts, ¿ya? Y eso sería equivalente al indicador de aguja que estaría casi en el extremo del dial, ¿ya? Y cuando tenemos aquí 0, entonces si nos vamos al otro extremo, nos vamos a 100% para que haya 0 corriente. Tenemos 0 corriente, entonces aquí tenemos 0 voltaje, ¿ya? Así que en realidad con ese sencillo circuito, ahí ya estamos haciendo que este indicador de aguja vaya desde 0 a 10 milivolts, representando la corriente de 0 a 2 amperes, ¿ya? Entonces uno en el dial le cambia la escala gráfica, le pone, en vez de 0 a 10 milivolts, le cambia y le pone de 0 a 2 amperes. Es una cosa de... los rótulos se le cambian dentro del indicador de aguja. Ya, entonces ese objetivo está cumplido, ¿ya? Está listo. Dice indicador de voltajes para cada celda, ¿ya? En volts, en un rango de 3 a 4,3 volts, ¿ya? Entonces, aquí el desafío es medir el voltaje de cada celda de forma independiente, ¿ya? Porque nosotros podemos medir un voltaje aquí, acá, acá, ¿ya? Bueno, y esto sí utilizando amplificadores operacionales, pero el problema es si medimos acá, entre medio, entonces vamos a estar midiendo el voltaje B2 y B3, ¿ya? Y también el voltaje de R1, la calle de tensión. Aunque es pequeñita la tensión del shunt,
pero igual suma, ¿ya? Entonces no podemos medir voltajes directos, ¿ya? En puntos, sino que tenemos que medir la diferencia de voltaje. Y para medir la diferencia de voltaje, un circuito que hay con amplificadores operacionales es el amplificador diferencial, ¿ya? El amplificador diferencial, entonces, se construye uniendo un amplificador inversor con un amplificador no inversor, ¿ya? Entonces yo lo tengo por acá, lo vamos a copiar y pegar. Ya, acá. Ya, entonces tenemos la parte de, a ver, para que se entienda, la configuración, vamos a sacar esto, la configuración, no, la configuración inversora era la que vemos acá, ¿no es cierto? Donde tenemos una resistencia R1 y una resistencia R2, ¿ya? Y la señal entra entonces por la entrada de la resistencia R1. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner esto acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Yo tomo esta señal, ¿ya? Y aquí se va a amplificar esta señal por la relación entre R2 y R1. Bueno, aquí dice R7 y R6. La relación entre R7 y R6 es 1 a 1, ¿ya? Así que en realidad aquí no se va a amplificar, la señal va a permanecer igual. Lo único sí que este amplificador, como se llama inversor, vamos a invertir la señal. Así que si aquí tenemos, por ejemplo, 3.2 volts, aquí a la salida nos va a salir menos 3.2 volts, ¿ya? Ok. Vamos a cerrar esto, vamos a ahora conectar ese extremo a tierra. Y ahora vamos a sacar acá, y ahora tenemos la otra configuración. Esta es la configuración no inversora. Si ahora nosotros unimos acá, este voltaje lo hacemos entrar por entrada no inversora, entonces tenemos el amplificador no inversor, ¿ya? Cuya fórmula de ganancia es 1 más R2 partido por R1, ¿ya? Entonces 1 más R2 partido por R1, aquí R2 y R1 son iguales, así que la relación es 1 a 1. Más 1 nos queda 2, así que aquí estaríamos amplificando 2 veces, ¿ya? La señal de entrada, 2 veces, ¿ya? Entonces, pero aquí no se invierte la fase, aquí el voltaje, si el voltaje es positivo, la salida también va a ser positiva, ¿ya? Ok, entonces cuando combinamos en el amplificador diferencial los dos sistemas, lo que vamos a hacer es, por un lado, la entrada inversora y por el otro lado la entrada no inversora, ¿ya? ¿Ya? Vamos a hacer esto. Ya antes estaba esto a tierra, si se fijan, ahora va a estar en un extremo del voltaje que nos interesaba medir. Y aquí vamos a estar midiendo entonces, este voltaje se va a multiplicar por menos y este voltaje se va a multiplicar por más, ya con una ganancia determinada. El único problema es que el voltaje de arriba, en este caso donde tenemos resistencias iguales, el voltaje del amplificador no inversor es 2, es la ganancia, quiero decir. Y la ganancia del amplificador inversor es 1, ¿ya? Entonces el voltaje de arriba lo vamos a tener que atenuar a la mitad para que la entrada entonces de arriba sea 1 y la ganancia de abajo también sea 1, ¿ya? Y ahí sí tengamos un amplificador diferencial propiamente tal, ¿ya? Entonces, para atenuar la señal de arriba, para que equiparar las ganancias, simplemente utilizamos las mismas resistencias, ¿ya? Y ahí tenemos un atenuador con dos resistencias iguales, un atenuador a la mitad, ¿ya? Y aquí lo único que hay que poner es una tierra. Y acá, ahí estamos, ¿ya? Entonces, ahora estamos midiendo la diferencia, ¿ya? Esto es dos amplificadores en uno, un amplificador inversor y uno no inversor, ¿ya? Solo que la parte no inversora se le atenúa previamente a la mitad, ¿ya? Así que aquí aparece la mitad del voltaje que entra, y eso se amplifica entonces por ganancia unitaria, etc. ¿Ya? Entonces ahora podemos poner otro dial, de indicador de aguja acá, ¿ya? Vemos que obtenemos. ¿Ya? Entonces tenemos una diferencia de 3.2, ¿ya? Y el voltaje que aparece aquí es 3.2, ¿ya? Así que estamos en el fondo copiando lo que aparece aquí, aparece allá. Con la diferencia que aquí estamos obteniendo una lectura diferencial, ¿ya? Que es distinto a si hubiésemos puesto el dial directamente acá, que no hubiese sido 3.2 porque hubiese sido 3.2 más la caída de tensión en R1. ¿Ya? Y el dial así con un rango máximo de ¿cómo se llama? De 10 milivolts. Uno podría haber hecho un juego quizás de poner resistencias en paralelo, ya evitar el amplificador operacional también y poner resistencias en paralelo y en una de esas resistencias en paralelo poner este dial. Quizás eso igual hubiese funcionado, ¿ya? Pero bueno, el ejercicio era utilizar amplificadores operacionales. Ese era un poco el juego. Bueno, el tema es que nosotros no queremos marcar desde 3,2
o sea, nosotros no queremos marcar desde cero, ya aquí nos dice 3,2, nosotros queremos que cuando haya 3 volts, a ver, así decía parece, claro, que cuando hayan 3 volts, marquemos el mínimo del dial, o sea, que aparezca 0 volts, cuando aquí hayan 3 volts, ¿ya? Y cuando tengamos 4,3 volts, ¿ya? O sea, 1,3 volts más, aquí tengamos el máximo del dial, tengamos entonces 10 milivolts. Entonces tenemos que aplicarle un offset, tenemos que aplicarle o restarle, mejor dicho, un voltaje, ¿ya? Y al restarle ese voltaje, entonces vamos a partir de cero como quisiéramos, ¿ya? Entonces, ¿qué voltaje le restamos? Bueno, le tenemos que restar 3 volts para que, em, para que partamos de cero, ¿ya? Cuando hayan 3 volts acá. Entonces aquí hay un truquito que, bueno, ¿cómo restamos voltajes? Utilizamos también un amplificador operacional con la configuración inversora, ¿ya? Y hacemos el circuito del sumador ponderado. Entonces es un amplificador inversor como cualquiera, que va acá. Este es el R2, que va a la retroalimentación. Y aquí tenemos entonces una de las entradas del sumador ponderado y después vamos a tener otra entrada. ¿Ya? Entonces cada entrada se pondera independientemente, esa es como la gracia de este circuito. ¿Ya? Entonces, primero supongamos que queremos simplemente generar una señal de menos 3 volts, ¿ya? Aquí a la salida. O sea, ¿qué queremos hacer? Queremos tomar los 3,2 volts, restarle 3 volts, o sea, tomar esta señal, restarle 3 volts y después obtener la salida, ¿ya? El único problema del sumador ponderado es que al final le aplica una ganancia negativa, ¿ya? Así que vamos a sumar la entrada 1 con la entrada 2, la entrada 2 igual a vamos a sumar la entrada 1 con la entrada 2, pero al final lo multiplicamos por menos 1, ¿ya? Entonces, y nos va a salir un voltaje negativo, ¿ya? Para un voltaje positivo acá. Entonces aquí yo voy a tener, por ejemplo, 3,2 volts, y aquí me va a aparecer, no sé, menos 0,2 volts, ¿ya? Yo creo que me aparezca más 0,2 volts. Entonces, un truco sencillo va a ser el siguiente, que vamos a invertir estos dos cables, ¿ya? De esta forma, el de arriba se va abajo, el de abajo se va arriba, ¿ya? Ahí. Y ahora si le ponemos play, si se fijan, acá ahora tenemos menos 3,2 volts, ¿ya? Entonces esos menos 3,2 volts, en realidad el voltaje acá es negativo, ¿ya? Lo vamos a conectar acá como entrada, y ahora le vamos a sumar un voltaje acá, ¿ya? Que va a ser positivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, menos 3,2 volts, le vamos a sumar 3 volts, el 3 volts de offset, me va a quedar menos 0,2 volts, y ahora sí se le aplica la ganancia negativa y me va a quedar un voltaje positivo a la salida, ¿ya? Es un truquito nomás para evitar poner tantos componentes, pero que funciona. Entonces aquí tenemos que poner un voltaje de 3 volts, ¿ya? Ya sea con un potenciómetro de alguna forma, ¿ya? Entonces, pongamos un potenciómetro, por ejemplo, esto mismo que está acá, lo podemos replicar acá abajito, que va a ser el offset. Aquí en vez de aplicar la letra A, vamos a aplicar la B, para que ahora presionando la tecla B cambie la resistencia. Entonces lo conectamos acá. Aquí de nuevo, si queremos que esta resistencia sea la que predomine la función, tiene que ser mucho mayor que la de abajo, ¿ya? Entonces aquí tenemos 10 kilos, esta puede ser tranquilamente 1 kilo, y no habría problema. Ahí. Ok, entonces ahora vamos a jugar con el dial hasta que, por ejemplo, estos 3, claro, 3,2 volts, le restemos los 3 volts y nos quede 0,2 volts a la salida, ¿ya? Así que ahora tenemos que usar nuestro super indicador a la salida, ¿ya? Lo vamos a sacar de acá, ¿ya? O si quieren lo dejamos, pero tenemos que aplicarlo acá fuera. Ahí está. Entonces lo conectamos aquí a la salida, ¿ya? Entonces,
¿cuál es el objetivo? Que estos menos 3,2 volts se conviertan en 0,2 volts acá. Así que vamos a cambiar el offset. Un poquito menos. Y ahí me pasé. Ah, no, 0,2, casi. ¿Ya? O si quieren, más sencillo aún, podemos simplemente a este voltaje de acá le ponemos 3 volts. ¿Ya? Entonces con estos 3 volts nosotros tenemos que tener 0 volts aquí a la salida. Entonces tenemos un voltaje pequeñito, pero si bajamos un poquito más, nos pasamos mucho. Voy a ponerle que altere de 0,1%. Entonces puedo quitar el B. Y va bajando. Así es como un porcentaje muy bajito. Bueno, hasta que uno encuentra el 0, y esto debería quedar en 0,00. ¿Ya? Ahí estoy acercándome. Ya ahí quedó 3,5 unidades. Eso es bastante pequeño. Ya eso es bastante cero. Entonces ahora, si cambiamos a los 3 volts a 3,2 volts, entonces aquí nos debería quedar solamente los 0,2 volts que nos interesa. ¿Ya? 0,2 volts. Y de nuevo, ahora yo necesito adaptar esto al dial, ¿ya? Para que esté en el rango de 0 a 10 milivolts, así que podemos en el fondo utilizar el mismo método que utilizamos antes, acá, del divisor resistivo. Con la única salvedad que el divisor resistivo ahora tiene que ser distinto para que se adapte al nuevo rango, digamos. El 0 es 0 por lo menos, o sea, ya no hay problema ahí. Pero ahora tenemos que definir entonces cuál va a ser el rango de los, ¿cuánto? 4,3 volts. 4,3 volts, entonces dijimos que teníamos que 4,3 volts, entonces nos va a dar 1,3 volts acá a la salida, y esos 1,3 volts, entonces tiene que aparecer como 10 milivolts acá en el dial. ¿Ya? Así que tenemos que atenuar, a ver, vamos a los 4,3. 4,3. Entonces aquí vamos a tener, dijimos, 1,3, y 1,3 lo tenemos que dejar en, así que tenemos que atenuarlo 13 veces, ¿ya? 13 veces. Así que, o 130 veces, ¿ya? 130 veces. Así que las 130 veces lo podemos hacer, podemos incluso aumentar esto. Tenemos 10 kilos acá, y para llegar de 10 kilos a 130 veces, entonces le podemos poner 120 kilos. Entonces 120 kilos más 10 kilos nos da 130 en el conjunto, ¿ya? Pero 10 sobre 130 son 13 veces, o 130 veces. A ver. Así que me pasé con un 0. Claro, me pasé con un 0, porque aquí tenemos una atenuación de 130 veces. Esto es 1 kilo, y esto es 129. ¿Ya? Ahí sí. Entonces la suma da 130, pero 1 en 130 son 130 veces. ¿Ya? Le ponemos más. Ya, ahí está. Entonces tenemos 4,3 volts. ¿Ya? La celda en el fondo está al máximo, y aquí tenemos entonces 10 milivolts, que es lo que tendría que salir del, ¿cómo se llama? Del dial, que indicaría que está en el máximo de carga. ¿Ya? Entonces si ahora le bajamos a, por ejemplo, a 3,0, acá, ahora vemos que tenemos 0 volts acá a la salida. ¿Ya? Muy cerquita a 0. Esto es 0 milivolts, ¿ya? O sea, es menos de 1 milivolt. Y ahí está entonces listo la parte de la visualización, ¿ya? Con todo este cuento, ¿ya?
Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar esto, para que no quede tan enredado? Lo podemos convertir en circuitos, subcircuitos, ¿ya? Entonces estos subcircuitos nos ayudan a simplificar el cálculo un poco. Entonces, este de acá, este no, fuera, sí. Esta etapa, que es el amplificador diferencial, lo podemos convertir, incluso yo creo que vamos a convertir todo, ¿eh? Vamos a sacar esto. Ya toda esta cuestión podemos, el offset quizás lo podemos dejar afuera, de fuera, y la atenuación la podemos dejar afuera, pero todo lo que es el amplificador diferencial y este otro circuito de acá lo podemos dejar en un subcircuito, ya para que quede más ordenado, que es como un circuito integrado. Entonces tomamos todo esto de acá, ¿ya? Y ahora le ponemos botón derecho y reemplazar con un subcircuito. Y le ponemos etapa diferencial. Etapa dif. Ok. Ya. Entonces, acá, ahí se supone que este subcircuito, ahí pasó algo indebido. Ese ground no sé por qué quedó conectado de arriba. Lo vamos a hacer en dos partes, entonces. Bajar un poquito acá. Y el subcircuito. Etapa diff 1. Si no se quejó, lo dejamos acá. ¿Ya? Como ven, es más pequeñito. Y el segundo, entonces, este ground lo podemos dejar afuera. Lo podemos dejar como acá. Etapa diff 2. Una más. ¿Ya? Entonces ahí están las dos etapas que ya vimos previamente cómo están constituidas, pero ahora ya nos ahorra por lo menos harto espacio en el circuito, ¿ya? Y lo podemos replicar, que es lo más importante. Entonces tenemos esto acá, ¿ya? Ahí por ejemplo, y esto ahora lo copiamos tantas veces como celdas tengamos, ¿ya? Por ejemplo acá, y otra vez, ¿ya? Entonces lo podemos ahí viendo más ordenadito. Esto, acá lo vamos tirando para arriba, y con eso ya estaría como listo la parte de visualización, porque era la parte como quizá la primera etapa del problema. Aquí dijimos que el de arriba ya está conectado abajo, ya lo vamos a conectar acá. El de abajo va a estar conectado arriba, y la salida entonces se conecta, según esto, al medio de acá, y el de abajo se conecta a este. Ojo que acá nos podemos conectar al mismo punto medio, ¿ya? Es como la misma referencia, como son todos los circuitos iguales, entonces ahí, ¿ya? Lo mismo con las tierras se pueden unir todas ahí, ¿ya? Y la salida de acá se conecta entonces con la entrada de aquí y la salida de acá. El de abajo va arriba, el de arriba va abajo, ahí. Y ahí estaría. Entonces simplemente ahora tenemos estos señales de acá, WAP y WAP. ¿Ya? Entonces ya tenemos los indicadores de carga de batería, que era como una parte importante del diseño. No, play. Entonces nos da negativo, nos da voltajes negativos. Ya, aquí puede ser que esto nos esté afectando en realidad, que en verdad no se podían unir todos porque la resistencia en paralelo equivalente quizás afectaba el diseño. Así que voy a ver qué pasa si lo hago así. Menos, esto debería ser 0. No sé si algo cambió, bueno, ahí lo voy a ver en detalle. Quizás algo cambió cuando hice la conversión, espero que no, o puede que me haya equivocado en alguna conexión, espero que no tampoco. De arriba, de abajo. Ahí ustedes, bueno, después lo pueden revisar con calma.
Pero vamos a conectar por separado de todas maneras, por si acaso. Ahí. Y acá. Ahí. Y acá. Entonces tenemos 3.2, 3.2, y este debería ser, ahora hagamos al revés, dejémoslo todos en 3.0, 3.0, 3.0. Esto nos debería dar un voltaje cercano a 0, pero aquí tenemos 33 milivolts. No sé si, no sé qué pasó acá. Quizás hay algo dentro del sistema que uno le puede poner a editar. Se ve todo correcto. Una entrada, otra entrada. Tercero. Este es el sumador ponderado, que un sumando, aquí el otro sumando, y este debería ser tierra. Quizás los conecte mal, no sé. El de arriba es tierra, y eso está bien. Sumando son los de acá y los otros son los de acá. Ya, bueno, no sé en qué me habré equivocado. Pero ahí en el traspaso de un sistema, o sea, los subsistemas parece que hay una falla. En fin, ¿y qué pasa cuando le ponemos entonces 4.3 volts? Ya no sé qué pasó. Ya una opción siempre es devolverse y deshacer todo, ¿no? Claro que aquí no sé cuánto puede deshacer, así que no mucho. Ya bueno, dejémoslo así por dentro. Ya una lata porque la cuestión está funcionando bien. En fin, entonces tenemos el sistemita que está marcando, se supone, los voltajes, ya independientes de las celdas, ya de forma diferencial, y ya tenemos el sistemita entonces que mide la corriente, ¿ya? Y esta corriente entonces se ve a través de la resistencia shunt y se grafica entonces en el dial correspondiente, ¿ya? Con eso tenemos los primeros requerimientos. A ver, igual que con la bala pasada. Ya estoy observando cuál es el problema. El problema es que estos diales se resetearon, claro, porque están todos en 50 y deberían estar en el valor que definí en su momento. ¿Ya? Así que ahora en realidad lo que hay que hacer es dejarlos todos en un valor para que esto quede en cero. Ahí está la cosa. Ya, entonces andando, le bajamos, le bajamos, le bajamos. Vamos a ver qué pasa con el voltaje. Está siendo más negativo, ¿no? Al otro lado. Entonces ahí estamos bajando 31. Va a durar un poco, sí, lo vamos a dejar. No me acuerdo cuánto era el 28 horas, si funciona, 28 y 28. Están todos iguales. Vamos a bajarlo un poquito. Menos 8, menos 9, no, para el otro lado. Estoy en grados de 0,1%, por eso no se ve cambio, pero estoy presionando. Así que esto debería quedar eventualmente en 0. ¿Ya? Un poco muy fino el... Ahí sí. Y ahí, ajuste fino. Bueno, y esto, dicho sea paso, también es algo que se hace con los componentes electrónicos de verdad, pues tienen perillas, ya potenciómetros para que uno le haga el ajuste fino. Y una vez que hace el ajuste fino, menos 0,27, menos 0,085, me parece que ahí está ya lo más cero posible. Ya. Entonces ahí quedó ajustado el equipo y ahora sí, cuando nosotros le aplicamos, vamos a parar un ratito la simulación, cuando nosotros aplicamos entonces 4.3,
¿ya? El de arriba, por ejemplo, 4.3. Play. Entonces aquí nos debería dar como 10. Claro, muy cercano a los 10 milivolts, que es el máximo del indicador, ¿ya? Así que ahí está, ahora sí está funcionando. Ya. Entonces, la primera parte está lista, ¿ya? Que en el rango de 3 volts a 4,3 nos indica desde 0 hasta 10 milivolts. En el rango de 0, acá, de 0 a 2 amperes nos indica también de 0 a 10 milivolts. Ya tenemos un indicador de carga acumulada, ¿ya? Y eso es como un poquito más avanzado. Y después tenemos el indicador de razón de cambio de voltaje, eso también es un poquito más avanzado. Yo creo que lo más sencillo que podemos resolver ahora dentro del poco tiempo que nos queda es el indicador de carga acumulada, ¿ya? Entonces, el indicador de carga acumulada no es nada más que integrar, ¿ya? Integrar la corriente. Ya como tenemos la señal de corriente, podemos irla integrando y la única diferencia es que, o detalle es que tenemos que después multiplicar ya el valor de integración para que después coincida con los amperoras. ¿Ya? Eso es como todo el cuento. Así que, por ejemplo, vamos a suponer un valor de 1 amper, lo vamos a dejar fijo en 1 amper, la corriente que tenemos, ¿ya? Acá con el dial A. Entonces podemos aquí observar la corriente, vamos al otro lado, 1.5, 1.1, aquí le vamos a cambiar de 5% a 1%, ya hay más o menos 1 amper. ¿Ya? 0.5%, ahí está bastante cercano a 1 amper. Entonces, tenemos 1 amper pasando por acá, por lo tanto, si nosotros ponemos un circuito integrador, ya que también se hace con un amplificador operacional, dentro de 1 hora debería entregar un valor equivalente a 1 amper hora, ¿ya? Eso es un poco el truco, ¿ya? Dentro de 1 hora. Entonces, ese valor de 1 amper hora, si nosotros ahora nos vamos acá, el máximo son 10 amper hora, ¿ya? Por lo tanto, los 10 miliamperes máximo van a equivaler a 10 amper hora, por lo tanto, un milivolt, ¿ya? Va a equivaler a 1 amper hora, ¿ya? Así que, volviendo al circuito, tenemos que hacer un integrador que tome esta señal, ¿ya? 1 amper, en este caso multiplicado por 0.1 ohm, nos va a dar entonces 100 milivolts, que integrados en 1 hora nos tienen que dar 1 milivolt a la salida del integrador, porque eso va a equivaler a 1 amper hora. Así que, ¿cómo se hacía el integrador? El integrador también es un circuito, es un circuito inversor, ¿ya? Así que no es más que poner una resistencia. Vamos a copiar esta resistencia acá. Y la gracia es que se le pone un condensador, ¿ya? En la parte de retroalimentación, entonces es un condensador. ¿Ya? El valor por ahora. Ahí está. ¿Ya? Y acá. ¿Ya? Y podemos tomar entonces la señal desde acá. Podemos tomar la señal atenuada, ¿ya? O podemos tomar la señal directa, ¿ya? Vamos a tomar la señal directa, acá. Y aquí es donde hay que hacer el cálculo entonces de qué valores le ponemos a los componentes. Ahí tenemos el integrador, vamos a ponerle un dial, acá. Lo único sí que como es un inversor, entonces nos va a salir voltaje negativo. Después podemos poner otro inversor para que nos dé voltaje positivo, ¿ya? Pero por ahora eso como que no es tan importante. Lo importante es lo siguiente. Entonces, tenemos 1 amper multiplicado por 0.1 ohm, nos va a dar entonces 100 milivolts, ¿ya? Aquí. Estos 100 milivolts tenemos en un extremo, tenemos 0 volt al otro extremo, ¿ya? Y esto nos van a generar con esta resistencia entonces una corriente, ¿ya? 100 milivolts dividido en esta resistencia nos va a generar una corriente. Y esa corriente se va a ir integrando en este condensador, ¿ya? Y al integrarse la corriente en el condensador,
¿ya? Entonces nos va a dar el voltaje desde cero, ¿ya? El voltaje que queremos después de una hora, ¿ya? Así que, ¿cómo es la fórmula de integración de la corriente en la capacitancia? Es simplemente, a ver si delta V, a ver, tenemos que anotar en alguna parte. ¿Dónde podemos anotar? Delta V es igual, o sea, la ecuación del condensador, ustedes saben que es delta V sobre la capacitancia nos va a dar entonces la corriente que circula, ¿ya? Entonces uno invierte el orden de esa ecuación y le queda que la integración de la corriente es igual al delta V. Así que la capacitancia por la integración de la corriente en realidad nos da el voltaje, ¿ya? Entonces, si vamos a, por ejemplo, capacitancias aquí, hay que poner cuidado que los capacitores no pueden ser infinitamente grandes, así que vamos a poner un capacitor con un valor de, no sé, unos 100 microfaradios, ¿ya? 100 microfaradios. Vamos a ir a la calculadora. ¿Ya? Borrar. Entonces los 100 microfaradios, ahí, multiplicado por la corriente, que en este caso van a ser, bueno, la corriente que determinemos que tenga que ser, pero podríamos suponer, no vamos a suponer nada, le vamos a poner variable, no. La corriente va a ser X en este caso. Y por el tiempo sí que es una hora, ¿ya? Así que una hora en segundos son 3600 segundos, ¿ya? Y eso tiene que dar igual entonces a 1 milivolt, ¿ya? A la salida. En este caso va a dar menos 1 milivolt, ¿ya? Pero da lo mismo, ya, es 1 milivolt. 1 elevado a menos 3, ¿ya? Entonces con eso buscamos cuánto es X, ¿ya? Wop, wop. Y nos da que X, que era la corriente, son 2,7 miliamperes, ¿ya? 2,7 miliamperes. Entonces, como aquí tenemos 10 milivolts entre 0 y este punto, tenemos que buscar la resistencia para que los 10 milivolts con esa resistencia nos dé la corriente que necesitamos, ¿ya? Así que los 2,7, ¿qué era esto? Corriente, y el voltaje eran 100 milivolts, nos da la resistencia que necesitamos, que son 36 ohms. 36 ohms. Ahí está. Sale. Entonces, este integrador, en teoría, debería tomar esta señal, la integra en el condensador y de a poquito entonces va subiendo el voltaje de este condensador y va yéndose a reflejar aquí en el dial. Así que al principio esto va a estar en cero y bueno, una hora en tiempo de simulación es un montón, ¿ya? Así que podemos acelerar un poco, ¿ya? En vez de una hora podríamos, si se fijan, este 36 tiene que ver con el 360, ¿ya? Así que si el 36 le dejamos 1 ohm, por ejemplo, ¿ya? Estamos haciendo que una hora sean 100 segundos, ¿ya? 100 segundos equivale entonces a una hora, ahora, por el hecho de cambiarle esta resistencia. Entonces el voltaje va a ser equivalente a 100 segundos. Si le ponemos play, pues aquí parece que se desbandó la cuestión por algún motivo. Hace que da 100 micro, tan, y se saturó. A ver, quizás me equivoqué con el orden de magnitud. Podría ser, a ver si le ponemos 36 kilos. Ya se está saturando por algún motivo. Está inmediatamente yéndose al fondo aquí. Bueno, ahí tengo que ver cuál fue el detalle, pero probablemente cometí un error en la conexión o algo, ¿ya? El asunto es que esto debería partir en cero, ¿ya? De hecho, un troubleshooting lo vamos a conectar directamente a cero. Y eso debería darnos cero. ¿Ya? Si no nos da cero, hay un problema con alguna parte. Sí, hay un problema en alguna parte. Tan. Quizás. Ah, ya.
Otro detalle es que yo le puse aquí amplificadores operacionales ideales, ya que no tengan ni offset, el offset es 0 y el bias, la corriente de bias también es 0. Eso sobre las imperfecciones de los amplificadores operacionales está también en la materia, así que lo vamos a dejar todo en 0, ¿ya? Ahí, ok. Y ahora sí 0 es 0, ¿ya? Entonces tenemos 0 de entrada, tenemos 0 a la salida, ¿ya? Así que ahora sacamos esto y ahora lo volvemos a conectar arriba, ¿ya? Y esto estaba en 36, ¿ya? Entonces esto debería en teoría subir muy lentamente, porque está pensado para 1 hora. No, bueno, no subió muy lentamente, subió muy abruptamente. Así que bueno, hay que verificar qué error puedo haber cometido, quizás un orden de magnitud en la calculadora, no sé. Sí. O algún problema de conexión. A ver, no, está bien. Ya, en fin. Entonces, como les decía, en teoría esto, a medida que la señal se mantiene, se preserva ahí, el voltaje debería ir lentamente subiendo en la medida que el condensador se va cargando lentamente también, ¿ya? En todo caso, esa combinación sí se ve muy, muy extraña en el sentido de que si aquí le pongo 36 kilos, esto debería cargarse no tan rápidamente. No entiendo por qué. Bueno, a ver si espero un ratito más. Ya bueno, vale. Entonces eso, ahí hay que ver por qué no está funcionando, pero yo creo que en función del tiempo vamos a tener que dejarlo así. Y el otro circuito, el que medía la diferencia, ya el indicador de razón de cambio. ¿Por qué razón de cambio? Es simplemente porque hay unos circuitos cargadores inteligentes que determinan el fin de la carga una vez que no se alcanza un voltaje determinado, sino que el voltaje va subiendo, subiendo, subiendo y de repente en algún punto deja de subir, ¿ya? O sube y luego baja un poquito y luego sube de nuevo. Entonces detectan ese cambio ya de voltaje, esa razón de cambio es la que detectan y eso les genera el gatillo para dejar de cargar, ¿ya? Por eso el circuito para detectar la razón de cambio es este mismo que el integrador, solo que tenemos que alternar entonces la posición del condensador con la de la resistencia. Se dan vuelta estas dos y ahí entonces vamos a estar midiendo las variaciones de voltaje ya que se van a reflejar a la salida en vez de la integración. Así que eso también se los dejo así planteado nomás, ¿ya? En función del tiempo. Y finalmente, indicar razón de cambio. Y el circuito finalmente para determinar que el sistema terminó de cargar, ¿ya? El sistema para determinar, a ver, esto lo vamos a copiar así nomás. Le ponemos 36 ohms, ya, eso debería estar ahí. El sistema para determinar el fin de la carga se puede usar un comparador, ¿ya? Entonces el comparador puede estar basado en las señales que nosotros recibimos aquí de los voltajes, ¿ya? Y utilizamos también una señal pequeñita en el comparador. Ya los comparadores pueden ser amplificadores operacionales convencionales o pueden ser dispositivos dedicados solamente a la comparación y no a la amplificación. Si nosotros tomamos un amplificador operacional así convencional, ¿ya? Nosotros vemos que la ganancia de lazo abierto entre el terminal no inversor y el terminal inversor se amplifica por una ganancia muy grande, ¿ya? Entonces, si aquí el voltaje es un poquito mayor que este, el de arriba es un poquito mayor que el de abajo, entonces el voltaje a la salida va a ser muy grande, ¿ya? Y al revés, pues si el voltaje de la entrada inversora es mayor que el de la no inversora, el voltaje a la salida va a ser muy bajo, ¿ya? Y en base a ese principio es como uno hace un comparador, ¿ya? Así que el comparador no es más que conectar esta señal, ¿ya? De la salida y aquí ponerle un voltaje de referencia de los 10 milivoltios, ¿ya? Eso también se puede hacer con un potenciómetro, ¿ya? Y ese potenciómetro entonces se deja acá, se ajusta para que quede justo una señal fija aquí de 10 milivoltios. Entonces cuando la señal es bajo los 10 milivoltios,
este circuito es un cero lógico a la salida, ¿ya? Y cuando es más que 10 milivolts acá, entonces esto va a ser un 1 lógico. Y esos valores lógicos, ¿ya? Acá, los podemos entonces conectar a una compuerta lógica. Así que, aquí, para efectos prácticos, yo, para no perder más tiempo, le voy a poner entonces una fuente de voltaje de 10 milivolts, así como referencia, ¿ya? Ustedes saben que la pueden hacer con un potenciómetro. Esto va a dar aquí acá, aquí acá. Entonces todo esto van a ir conectados al mismo terminal. ¿Ya? Y aquí le ponemos 10 milivolts. ¿Ya? O no sé, el equivalente, el voltaje equivalente para cuando la carga estaba concluida, ¿ya? En el fondo, cualquiera que supere ese umbral, ¿ya? Que ustedes definen con esta fuente de tensión, cualquiera que supere este umbral, entonces va a hacer que estos cambien de estado, ¿ya? Entonces le podemos poner por mientras un indicador de estos de acá, por ejemplo. Y ahí nos indica visualmente, por último, cuando alguno cumplió la carga. Entonces lo conectamos y vemos si funciona así rapidito. Con eso ya nos quedamos tranquilos. Ya, por ejemplo, le ponemos play. Ya los tres están encendidos, que significa que ninguno ha alcanzado, en este caso ninguno ha alcanzado la carga, y le vamos a subir un poco más el voltaje. Por ejemplo, 4.3 le vamos a poner 4.4. A ver si funciona. Claro, y el que ya superó la carga, entonces se apaga, ¿ya? En este caso, si quieren que la operación sea contraria, conectan el de arriba a abajo y el de abajo arriba, y ahora van a estar encendidos cuando ya deje de cargar, y van a estar apagados cuando estén cargando, ¿ya? Así que ahí ustedes ven la operación. El asunto es que le pueden poner una compuerta lógica, ¿ya? TTL, con un AND, ¿ya? Un AND, porque cualquiera que sea cero va a forzar que la salida sea un cero, ¿ya? Entonces un AND TTL lo buscan aquí en la parte de compuertas lógicas. Aquí tenemos otro. Si es un AND, bueno, tiene que ser un AND de por lo menos 3 entradas, ya, eso es como importante. Aquí hay un AND de 3 entradas. NAND, en realidad es un NAND. Y aquí lo importante es que cuando se cumpla que alguno sea cero, ¿cómo queremos la salida? La salida, si la queremos 0 o la queremos 1, va a depender de este transistor, el transistor que tenemos acá. ¿Ya? Y aquí la gracia es que en vez de conectar estos 15 volts, le vamos a conectar a la salida del NAND. Entonces, suponiendo que la salida del NAND son 15 volts también, lo conectamos acá, y ¿qué queremos? Que esto sea un valor alto, está cargando, y un valor bajo, o el de acá. Bueno, ahí tenemos que ver cómo conectarlo. El asunto es que nosotros ese circuito lo podemos de alguna forma conectar con la base, para que la base deje de operar, ¿ya? O podemos forzar que en vez del potenciómetro, que sea la señal de acá la que sea un valor muy alto, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, bypassear el potenciómetro y conectarnos directamente aquí a este punto, y forzar que este punto sean 15 volts. Entonces, al haber 15 volts en ese punto, ya vamos a tener inmediatamente 15 volts acá, y va a hacer que la carga sea cero. Ahí tienen que ingeniársela ustedes entonces de alguna forma para que de estas señales de carga se genere el. Así que quizás forzar un 1, claro, entonces esto sería un NAND en realidad, ¿ya? Un NAND. Digamos, poner el NAND de 3 entradas a, a ya, cancelar. Así que estas 3 entradas las podemos conectar acá, ya, ahí, acá y acá. Y esto básicamente lo podríamos conectar al terminal de por allá, como acá. Ahí está.
Entonces veamos si funciona. Ya, 1 está en 0, así que aquí deberíamos tener, vamos a ponerle un indicador también a la salida. Ahí. Ya, 1 está en 0, lo que significa que la compuerta AND queda en 0, pero al estar negada entonces nos queda un 1. Y al tener un 1, estamos forzando aquí un 1, y entonces esto debería estar en 15 volts. No sé si son 15 volts realmente lo que entrega la compuerta, pero me parece que no. Ya, esto deberían ser 15 volts, ahí le podemos poner un circuito de adaptación para que hayan 15 volts acá. La cosa es que fuerza de que este circuito en la base ya no haya corriente y hace que entonces el sistema deje de funcionar. ¿Ya? Probablemente hay 5 volts a la salida. Aquí, si le hacemos doble clic y editamos el modelo, podemos quizás decirle que a la salida hayan 15 volts en vez de 5 a la salida, que es lo típico que hay en los sistemas digitales. ¿Ya? Ya, este es como un detalle en realidad que, dado el tiempo, no podemos parar mucho en eso. ¿Ya? Pero ese era como el principio de funcionamiento. Y no sé si tenía un detector de baja carga. Claro, de alguna de las 3 baterías sea mayor que 4,2 y menor que 3,2. Entonces esto mismo se replica, ¿ya? Pero ahora con una referencia en vez de 10 milivolts, que es como el equivalente al máximo voltaje de carga, hacemos lo mismo pero con un voltaje de, no sé, 1 milivolt, o no sé cuál va a ser el voltaje equivalente aquí a las salidas de los indicadores, cuando el voltaje sea muy pequeñito, ¿ya? Pongamos que sea 1 milivolt. Entonces copian esto mismo con la misma, o sea, con la referencia de 1 milivolt, y las salidas ahora tienen que ponerle la compuerta lógica equivalente también, creo que es la misma incluso. Quizás van a tener que dar vuelta a las conexiones acá, lo único, ya, para que detecte ahora el estado fuera del rango, no dentro del rango. Y ahora entonces ya tenemos un sistema que nos indica cuando la carga es mayor que 4,3 y vamos a tener otro sistema que nos indica cuando la carga es menor que 3,2. Entonces, uno nos indica un caso, el otro nos indica el otro caso, y después podemos unir las dos con una compuerta OR, y la compuerta OR entonces en el fondo nos va a decir que cualquiera de los dos casos va a desactivar entonces el transistor que tenemos acá con algún mecanismo ahí, una resistencia o qué sé yo, una adaptación de voltaje. Y con eso ya debería estar ahí lista la parte de detección de corriente, o sea, de carga. ¿Ya? Y con eso en realidad está listo, porque tenemos entonces la primera parte que son los indicadores, ¿ya? El indicador de carga acumulada, ya también, bueno, no funcionó ahora, pero ajustando los parámetros debería, yo creo que la ecuación posiblemente me equivoqué. Detectamos entonces, o sea, calculamos cuáles son los valores del condensador y de la resistencia en el integrador del amplificador operacional. Después tenemos el de corriente, ese era sencillo, y el de razón de cambio es similar al de la integración del que ya teníamos acá. ¿Ya? O sea, en el fondo este mismo lo replicamos. Lo que sí, este integrador de carga está acumulando aquí de la señal de corriente, ¿ya? Mientras que el indicador de variación de voltaje, eso se mide aquí a la salida quizás del amplificador diferencial, ¿ya? Aquí, acá y acá. Y aquí es donde estamos observando cuál es la razón de cambio, o sea, qué tan abrupto está subiendo el voltaje o cuánto está bajando. Y eso también debería reflejarse en un indicador. Así que eso, ahí ya más o menos un resumen ejecutivo, en realidad me demoré bastante, pero de la tarea, ¿ya? Así que espero que puedan después ahí ver el video con calma quizás y entender algunos detalles. Y si es que tienen consultas, naturalmente, podemos verlo de nuevo. La gracia de la tarea era que ustedes, utilizando entonces amplificadores operacionales y la materia y, bueno, y los recursos que tenían, el libro, qué sé yo, puedan resolver el problema por partes. Entonces quizás ya, bueno, no podían resolver la parte de la integración, ¿ya? Pero sí podían hacer, no sé, entender de que si querían mirar el voltaje, la diferencia de voltaje en la celda, lo que había que utilizar era un amplificador diferencial, ¿ya? O si queríamos, no sé, atenuar una señal o amplificarla un poquito, o aplicarle aquí en este caso un offset, ya le estamos restando ese voltaje de 3 volts, entonces es el sumador ponderado, ya que también está en la materia. Así que combinando estos dos, hacemos el objetivo, ¿ya?
Y el comparador, bueno, si bien no está formalmente en la tarea, pero yo creo que, o sea, en la materia, ustedes buscando en los siguientes capítulos, o sea, en el mismo capítulo del libro, ya está, creo que al final del capítulo, hablaba sobre comparadores y también de todas maneras buscar en internet aparecía al tiro cómo funcionan los comparadores. Y eso era más o menos la tarea. Así que yo creo que con eso terminamos la grabación. Hay que tener grabación.